Muy amados hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les abrazamos a la distancia y deseamos que el Espíritu del Señor siga gobernando nuestras vidas, ¿no? Señor les bendiga en todo, amados. Les invito por favor a que compartamos las Escrituras. Volvamos esta vez a Esdras, hermanos. Esdras, capítulo 5. Leeremos allí solo los primeros 5 versículos. Esdras, capítulo 5, versículo 1 al 5. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice el versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Muy bien. Para que nos ubiquemos, amados hermanos, un poquito, no más. En el capítulo 4 aquí de Esdras conocemos la experiencia que el pueblo que había vuelto de Babilonia tenía instrucción de Ciro, el rey persa, de construir casa para el Señor. Usted recuerda eso. Y todos empezaron a trabajar, terminaron poniendo el cimiento de la casa del Señor. Pero finalmente cuando iban a construir se levantaron los enemigos, los amenazaron, los amedrentaron, y el pueblo decidió retroceder. Hemos dicho que hubo un problema de fe manifiesto. La Escritura dice que Israel escuchó una palabra de Dios. Nosotros, hemos escuchado la misma palabra que ellos. Sin embargo, a ellos no les aprovechó, porque al oír la palabra no iba acompañada de fe. O sea, recibían la palabra y según la palabra que recibían, iban entonces de un lado para el otro. No tenían estabilidad, no tenían convicción ni firmeza en lo que hacían, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ¿qué hacen al terminar el capítulo 4? Según hemos examinado antes, detienen la obra. Muy bien, dicen ellos, si tenemos enemigos, si nos amenazan, si existe peligro de un maltrato, no hacemos nada, aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Y no hicieron nada. Cada uno, dice la Escritura, que se fue a sus casas. En ese tiempo en que no hicieron nada con la casa de Dios, es cuando el Señor levanta, dice aquí en el 5.1, a 2 profetas, a Ageo y a Zacarías. Lo de Ageo, juzgo, ya lo conocemos, porque en el primer capítulo el Señor usa a Ageo y lo reprende. Y le dice: ¿cómo es que es tiempo para ustedes de edificar vuestras casas cuando mi casa está desierta? Meditad en vuestros caminos. Usted recuerda. Muy bien. En el capítulo 2 de Ageo viene la palabra del Señor para decirles ya, a trabajar, porque yo voy a estar con ustedes. Mi gloria, mi presencia estará en la casa. Aunque sea feíta, debilucha y no agradable a los ojos, estén tranquilos, dice. Yo no me dejo afectar por el oro, por la plata, porque toda la plata y todo el oro del mundo es toda mía, dice el Señor. Y la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Usted lo va a recordar eso. Muy bien. Pero dice en el 5.1 que
Contemporáneamente estaban trabajando Ageo y Zacarías en forma muy breve. ¿Qué dijo Zacarías, hermanos? ¿Cuál es la palabra que el Señor le dio a Zacarías? Si usted me acompaña, por favor, casi al terminar el Antiguo Testamento. Zacarías y Malaquías. Luego viene Mateo. Si le es más fácil, ubica a Mateo y retrocede 3, 4 hojitas, no más que eso. Y va a tener a Zacarías en el capítulo 1, donde leeremos brevemente. Muy bien, muy bien. Gracias al Señor. Zacarías capítulo 1, amados hermanos. Por favor, versículos 14, 15 y 16. Dice el versículo 14. Me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. Porque cuando yo estaba enojado un poco, dice el Señor, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, bendito sea. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Es sorprendente cuando dice en el versículo 15 el Señor: cuando yo estaba enojado un poco. Me hace sentir, creo yo, hermano, que lo que se vive cuando un papá, ¿no?, observa que un hijo pequeño ha hecho o ha dicho, ha actuado o ha roto algo que se hubiera querido evitar. O cuando llegó con una nota que no es la que se esperaba. Entonces el papá se muestra molesto, muy enojado, pero cosa de minutos, ¿no? Y ya todo ha pasado, porque el enojo de un padre sobre un hijo nunca es tanto, hermano. Y debe ser así, nunca puede ser tanto, salvo que un hijo esté faltando al Dios de los cielos. Eso ya es otra cosa que deberá tratarse en la disciplina del Señor. Muy bien. Si ustedes me acompañan ahí en Zacarías, pero en el capítulo 2 ahora, capítulo 2, mire los primeros versículos. Debo leer literalmente 8 versículos, pero que son breves. Pero es para que pueda usted acompañarme en el sentido. Zacarías 2:1 dice: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel para medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánta es su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo, mire, sin muros, gloria a Dios, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en alrededor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice el Señor, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Verso 7, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque, atiende, el que os toca, aleluya, toca a la niña de su ojo. Amén. Amén. No sé ustedes, pero para mí es difícil recibir la palabra del Señor, la profecía del Señor, y no asociarla con lo que es todavía en estos días nuestra experiencia.
como iglesia del Señor. Entonces, cuando Zacarías dice en el primer capítulo, en el verso número 15, cuando yo estaba enojado un poco, ellos, los otros, los que estaban con ventaja, ellos agravaron el mal. Entonces el Señor está diciendo que alguien tiene deuda pendiente con el Señor. Eso creo yo que está diciendo. Por eso que era interesante leer el capítulo 2 en la primera parte. Porque ¿qué dice el Señor en el versículo número 4? Dice, sin muros. Eso es lo que tiene que decir un ángel al otro. Sin muros será habitada Jerusalén, dice, a causa de la multitud. ¿Creemos a eso, hermanos? En el nombre del Señor, crea a la palabra del Señor. Sin muros será edificada. Dice, será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Dice el Señor, yo seré, amén, yo seré a ella, dice, muro de fuego en alrededor y para gloria estaré en medio de ella. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria. Hemos conversado ya, ¿no? Que la gloria es Cristo, el bendito Hijo, bendito sea. La gloria de Dios es Cristo. Tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron. Mire, pues hermano, cuánta claridad. Ha habido gobierno de Cristo, eso está diciendo. Manifestada la gloria del Señor, habiendo venido el deseado de las naciones. Tras la gloria, dice, me enviará Él a las naciones que os despojaron. Porque aquí está la cuenta pendiente. El que os toca, toca la niña de mi ojo, toca a la niña de su ojo. Lo dice así el Señor. El ángel habla. El que os toca, toca a la niña de su ojo, del ojo del Señor. Aleluya. Creo que lo dije antes. Zacarías hay que leerlo, hermanos, en la medida que pueda. Si el Señor nos permite, en un tiempo prudente, esperamos revisar algo más. Hay cosas tan hermosas de Zacarías. Queremos compartirlo cuando el Señor nos lo permita por su gracia. Muy bien, entendida esta promesa tan hermosa de Zacarías, venga conmigo, vuelva conmigo a Esdras, capítulo 5 y 6, en algunas cosas que vamos a revisar. Solo lo que sea pertinente lo leeremos, lo demás lo conversamos en la gracia del Señor, ¿no? Comienza el capítulo 5 recordando que profetiza Ageo y Zacarías. A causa de la profecía de estos varones, el pueblo toma ánimo. Y el versículo 2 dirá que se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa o Josué, hijo de Josadac. Y comenzaron, dice, a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. El punto es, lo hemos dicho antes, que cada vez que haya propósito de construir casa para el Señor, necesariamente se van a levantar enemigos. El Espíritu habla por Pablo a los Efesios y dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que contra potestades y principados. O sea, cuando carne y sangre se manifiestan, cuando carne y sangre se hacen presentes para afectarnos, como hemos sido afectados como iglesia del Señor, nuestra guerra, nuestra lucha no es contra una señora, no es contra una familia, no es contra algún magistrado. Si ellos se han levantado y han procedido incorrectamente, la lucha no es contra ellos, sino contra el espíritu maligno que gobierna sus vidas. Y ese espíritu maligno, para gloria de Dios, está absolutamente vencido. Cristo el Señor les venció en la cruz. ¡Aleluya! Y descubriéndole, les exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos allí en la cruz. Por tanto, en el caso de Zorobabel, Josué,
en esta profecía de Esdras. Dice que mientras el pueblo se dispone y empiezan a cargar materiales, porque era el tiempo de construir entonces, verso 3, se levantaron un par de personas más mucha otra gente que les acompañaron. Se nombra aquí a Tatnai, que era el gobernador de las tierras del norte. ¿Recuerda? Donde antes estuvo Israel, las 10 tribus del norte. Bueno, ahora usted recuerda que todo eso estaba habitado por extranjeros, paganos todos, sin conocer al Señor. Y Tatnai era el gobernador de esas tierras. Y Setar-Boznai era un colaborador seguramente, un ayudante. Y reunieron a gente, sus compañeros le llaman, gente cercana, y vinieron donde estaba Zorobabel, donde estaba Josué, el sumo sacerdote, para decir dos cosas. Primero, ¿quién les dio orden de edificar la casa? Y segundo, denme el nombre de los que dirigen, porque, comillas, los vamos a acusar. Literalmente. La Escritura habla de que hay uno que es el acusador de los hijos de Dios. Usted sabe, ¿no? Vencido también, el Señor siga tratando con él. Muy bien. Entonces, el punto es el verso 5 como un elemento de apoyo para avanzar, hermanos. Dice que los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. La mirada del Señor. Esto es tan hermoso porque la Escritura habla de cómo la mirada del Señor lo traspasa todo. Hay una manifestación muy hermosa, no sé si pueda, sin ocupar mucho tiempo, pero cuando se manifiesta en Apocalipsis, en el capítulo 1, no importa si no lo ubica, pero quiero ponerlo en su corazón, si puedo, por favor. Cuando se manifiesta la presencia de uno en Apocalipsis capítulo 1, se habla de una visión. Dice allí Juan, yo estaba en el Espíritu, oí detrás mío una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Usted entiende, el alfa y la omega, primero. Es la presencia, aleluya, es la presencia del bendito Hijo. Usted lo entiende bien, ¿verdad que sí? Muy bien. Dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Dice que luego vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Verso 14, por favor. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos, aquí está, ¿ve? Sus ojos como llama de fuego. Y luego describe sus pies y como en la diestra tenía 7 estrellas, que son las 7 iglesias. Interesante porque Esdras da testimonio y dice que los ojos del Señor estaban sobre los ancianos de los judíos. Y eso permitió, eso les sostuvo de tal manera que no, aunque vinieron una y otra vez, no les hicieron cesar, dice, hasta que el asunto ya fue llevado. Quiero decirle esto, por favor. Cerca de 20 años atrás, del mismo lugar habían venido enemigos. Y los habían amenazado, los habían amedrentado, se llenaron de temor porque no tenían una palabra fresca de parte del Señor. Solo tenían el edicto de Ciro, el persa. Tuvieron temor aquellos y no siguieron construyendo. Ahora estaban con la palabra del Señor a través de Ageo, a través de Zacarías. La palabra del Señor estaba fresca en sus almas, estaba fresca en sus vidas. Se apoyaron en esa palabra. Los ojos del Señor, dice, estaban sobre ellos y no tuvieron temor. Ese es el punto. No tuvieron temor, sino que avanzaron. No detuvieron la obra.
hasta que los enemigos se declararon incapaces de convencerlos de nada y mandaron carta entonces al rey Darío que estaba allá en Babilonia. La copia de la carta dice de esta manera, acompáñenme, versículo 8, la carta que los enemigos enviaron a acusar a los judíos, ¿no?, a el rey que estaba allá en Babilonia. Dice, en el 7 dice al comienzo: al rey Darío toda paz. 8, sea notorio al rey, esto es lo que escribieron, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios. Así dice, ellos están escribiendo, ellos están dando testimonio, la cual se edifica con piedras grandes, se edifica con piedras grandes. ¿Se acuerda que el Señor dijo sobre esta roca, esta piedra grande? Muy bien. Y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa, dice, y prospera en sus manos. Amén. Tenemos promesa de eso. La palabra del Señor lo dice allá en Deuteronomio, que Él bendecirá. Si el pueblo escucha la palabra y la obedece, bendecirá la obra de sus manos. El Señor le dice a Josué, allá el sucesor de Moisés, que si él es obediente a la palabra, está sujeto y está atento, dice que Él hará prosperar todas las cosas que Él emprende. Muy bien. Verso 9. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles, dicen los que están acusándole, ¿qué nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también le preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Verso 11. Y nos respondieron diciendo, y aquí entonces repiten o le hacen llegar al rey una carta de las autoridades de los judíos que estaban trabajando. Y nos respondieron diciendo así. Por favor, habían escuchado recién la palabra del Señor. Es que quiero que lo guarde en su corazón, mi hermano. ¿Por qué es que cuando la palabra del Señor no está fresca en nuestras vidas? ¿Por qué es cuando ocasionalmente escuchamos un mensaje? Cuando ocasionalmente nos congregamos. Cuando ocasionalmente abrimos las Escrituras en casa. ¿Por qué? Siempre hay debilidad en nuestras vidas. Siempre hay falta de fe. Siempre andamos así como aquí me caigo y aquí me levanto y etcétera. Porque la palabra del Señor, la Escritura dice que el bendito Hijo de Dios, sustenta, afirma todas las cosas por la palabra de su poder. Su vida, amado hermano, será siempre sustentada por el bendito Hijo de Dios si usted aprende a estar siempre escuchando, atendiendo y obedeciendo a la palabra del Señor. Debe ser como el pan de cada día, mi hermano. Amén. Versículo 11. Nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo, amén, y de la tierra, siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, haciendo referencia a Salomón, ¿no? Verso 12. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, aunque me enojé un poco, dice el Señor por Zacarías, ¿recuerda? Bueno, después que nuestros padres, dicen aquí, provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dio instrucción de devolver esos utensilios. Verso 17. Y ahora dice, estos que acusan
a los judíos. Y ahora dice, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allá en Babilonia. Si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Al comenzar el capítulo 6, dice que el rey Darío dio orden de buscar. En el verso 2 dirá que fue hallado en Acmeta, que es una de las provincias, una provincia principal, ¿no? Allí en Babilonia, donde estaba el palacio del rey, que era capital. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. Y describe cómo el rey Ciro dio instrucciones para edificar la casa. En el versículo 4 va a dar detalles, va a decir que deberán tener 3 hileras de piedras grandes, una de madera nueva. Pero mire la frase que sigue: y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Aleluya. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaban en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos, dice, en la casa de Dios. Decimos amén a eso. Bendito es el Señor. Todo esto estaba referido a los judíos y a este deseo que tenían y a este trabajo que estaban haciendo de reedificar la casa. Pero los enemigos estaban ahí. Antes esos enemigos detuvieron la obra porque el pueblo no actuó en fe, no creyó a Dios, porque la palabra de Dios no estaba en sus corazones. Pero el Señor les bendijo con Ageo, con Zacarías. La palabra de Dios vino, fueron bendecidos. ¿Y cuál es la instrucción del rey Darío ahora a estos enemigos? A este Tatnai, gobernador, y a Setar Boznai, a los otros gente. Verso 6, hermanos, mire la instrucción del rey. Atienda, hay 2 o 3 instrucciones que son bien necesarias, bien importantes. Verso 6, le dice: ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. ¡Aleluya! ¿Qué dice el apóstol? Resistid al diablo y... ahí está, ¿ven? Resistid al diablo, resistid al enemigo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Si lo resiste, en el nombre del Señor, de vosotros huirá. Muy bien. Verso 7, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, dice el rey, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Por favor, versículo número 8. Y por mí, dice, es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos. Recuerda que estaban pidiendo los nombres para acusarlos allá, porque estaban construyendo la casa. Muy bien. Lo que habéis de hacer, dice, con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Atienda, dice, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. ¡Aleluya! ¿Sabe lo que me bendice? Es que estos enemigos, los que estaban al otro lado del río, estos enemigos que querían paralizar la obra, que querían que no se siguiera construyendo la casa del Señor, acusan a estos judíos entonces al rey Darío. El rey Darío hace el estudio pertinente y él les da las órdenes que estamos viendo. Pero dentro de la orden dice, bueno, este rey tiene tributos que recoger de ustedes al otro lado del río. Pues bien, a partir de ahora, de esos tributos van a tomar todo lo que sea necesario para que se los entreguen a estos que presiden el trabajo de los judíos en la construcción de la casa. O sea, no solo van a alejarse, los van a dejar trabajar tranquilos, sino que ustedes, con los tributos que ustedes pagan, van a aportar para la casa de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito es el Señor, hermanos.
No quiero públicamente decirle cómo esto en mi corazón va calzando con lo que tiene que ver con el templo que el Señor nos devolverá pronto. ¿Cómo calza, hermanos? Aleluya. Gracias al Señor. Gracias al Señor. El problema no es la plata, hermano. ¿Qué dice el Señor? Mío es el oro. Mía es la plata. El problema no es la plata. El problema es nuestra obediencia al Señor. El problema es nuestra comunión con el Señor. El problema es estar en la voluntad del Señor y permanentemente, sin parar, sin dejarse engañar, seguir construyendo, preparando el santo templo del Dios de los cielos. El resto se encarga Él, bendito sea. Porque el que os toca a vosotros, toca a la niña de mis ojos, dijo el Señor. Qué hermosa esa frase, ¿eh? Y es promesa del Señor, y es promesa del Señor. Versículo 9, por favor, sigue la carta del rey Darío. Y lo que fuere necesario, es, mire pues, no solo el dinero, y lo que fuere necesario, dice, becerros, carneros y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, dice Darío. Trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo. Y atienda, y oren por la vida del rey y por sus hijos. Darío, él sabe que su vida y la vida de sus hijos no depende de su condición de rey persa. Él sabe que su vida y la vida de sus hijos está en las manos del Dios de los cielos. Y él dice, ayudémosle en todo, démosle todo lo que necesitan para que ellos oren por la vida del rey y de sus hijos y por sus hijos. Verso 11, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto. Mire lo que está dicho aquí, hermanos. Cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa. En una versión anterior, muy interesante, dice, se quite una de las vigas de la casa. Así dice. Y se le prepare, dice, una horca. Estoy reproduciendo lo que dice una versión anterior, ¿no? Más cercana a los originales. Se quite una viga de la casa, se prepare una horca y sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. ¿Qué está diciendo exactamente? Que si alguien no obedece la orden del rey Darío, si alguien no hace conforme a esta instrucción, dice que perderá su vida colgado de un madero que tomarán de su propia casa, y su casa será destruida, su casa será arrasada. Y luego en el capítulo 12 va a decir que cualquier rey que se levante para afectar o destruyere la casa del Señor, dice que deberá también recibir el castigo que corresponde. Entonces, verso 13, ¿qué hace Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros? Fueron obedientes, puntualmente hicieron según el rey Darío había ordenado. 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron, gloria a Dios, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y luego hicieron dedicación de la casa al Señor. El pueblo celebró la Pascua, dice el verso 19. Luego celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura. Hubo fiesta en el pueblo de Dios porque la casa del Señor estaba reconstruida, estaba reedificada. Bendito, bendito, alabado es el Señor.
Amados hermanos, el pueblo de Dios, nosotros como casa de Dios, hermanos, nuestra vida solo tiene dos opciones, igual que la tuvo siempre Israel. La primera es obedecer a la palabra del Señor. Obedecer a la palabra del Señor. Estar atentos, hermanos. Dirá Romanos capítulo 5 que todo hombre puede seguir el ejemplo del primer Adán y ser un desobediente con las consecuencias que tuvo la vida de Adán el primero. La paga del pecado es muerte. Usted lo recuerda. Pero hay una opción mucho más alta. Hay una opción mucho más, de mucha mayor bendición. Dice allí el Espíritu por Pablo hablando a los romanos. Dice que hay un segundo Adán, por cuya obediencia, dice, todos nosotros hemos sido en él justificados. Aleluya. El punto es entonces, la iglesia del Señor o sigue el ejemplo del primer Adán en desobediencia, haciendo su propio camino, haciéndolo a su manera, ofrendándose cuando quiere, cuando puede, cuando le sobra tiempo, cuando no tiene otro ofrecimiento más interesante para él. Ese es el camino de Adán, mi hermano. Pero el camino de Adán es muerte, no lo olvide. Obedecemos o imitamos al segundo Adán, que es Cristo, el cual por obediencia al Padre, bajo instrucciones estrictas del Padre, escuchando la palabra del Padre, se ofrendó en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, dice el Espíritu, Dios mismo le exaltó hasta lo sumo, aleluya, y le sentó a su diestra sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y le dio un gran nombre, para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hermano, tú y yo, por gracia de Dios, somos llamados no solo para vivir, no solo para tener una vida especial, sino para gobernar con Cristo allí, cerca del Padre. La Escritura lo dice, no lo podemos ver hoy, pero estamos llamados como sacerdotes de Dios para gobernar con Cristo, cerquita de su trono, cerquita de la presencia del bendito Hijo de Dios. ¿Eso es vida eterna? Sí, mi hermano. Pero la vida eterna no comienza en los cielos. La vida eterna no comienza cuando nos muramos o cuando Cristo el Señor venga por su iglesia. La vida eterna, hermano, la tienes hoy frente a ti. Porque dijo Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, al deseado de las naciones, el que trae la gloria del Padre, el que llena la casa con su presencia. ¡Aleluya! El que nos da garantía que nadie puede levantarse contra la casa del Señor, contra los hijos del Señor, porque el que toca a los hijos de Dios, toca a la niña de mis ojos, dijo el Señor. Quiero invitarte, hermano amado, si sientes que has estado un poquito retraído, un poquito alejado, si has estado buscando tu propio camino, si has estado sin darte cuenta imitando a Adán, usa este tiempo ahora, mi hermano. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Inclina tu rostro. Si estás solo o si estás en casa, si estás con la familia, no importa. Avergüenza tu carne si es necesario. Inclina tu rostro y derrámate delante del Señor. Y dile, Señor, yo lo he hecho mal, pero hoy por tu palabra cobro fe y me dispongo para ofrendarte, Señor. El resto de la iglesia estará orando al Señor y diciendo, Señor, queremos seguir santificando la casa. Queremos seguir llenándola de tu presencia. Queremos seguir siendo bendecidos por ti. Padre, aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Agradecemos tu presencia, Padre. Agradecemos tu Espíritu Santo, Señor. Y rogamos que bendigas tu casa, Señor. Tú sabes que tu iglesia
Tu amada iglesia ha sido afectada, Señor. Pero tu palabra nos fortalece y nos bendice. Nos llena de esperanza, Señor. Sabemos que te levantarás. Como está escrito proféticamente, levántate, Señor, y huyan delante de ti tus enemigos. Mientras tanto, clamo, Padre, para que bendigas a los amados hermanos que ahora están viniendo a reconciliar su vida contigo. Fortalezca sus almas, Señor, para que tomen compromiso serio, santo, definitivo ante ti, Señor. Clamo por aquellas personas, damas y varones, Señor, que en este día y a causa de tu palabra, Señor, están ofrendándose sus vidas a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Bendiga, Señor, a ese varón, a esa dama, al joven, Señor, que está pidiéndote ayuda. Padre, atiéndale por misericordia. Y sálvele para su gloria, Señor. Que su casa sea bendecida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre.